Gloria a Dios. Muy bien. Quiero decirles, para introducir, para que quede bien claro y para cualquier situación, que el deseo del corazón es que nosotros no nada más sepamos que Él nos ama, sino sintamos que Él nos ama. Yo creo que eso es algo maravilloso, que uno pueda sentir el amor de Dios. Y sentir es literalmente cuando algo sucede porque te han dicho que una persona te ama o está pensando en ti o está preguntando por ti, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando ahorita me viene a la mente que mi suegrita mandó a preguntarle a un pastor que quién era yo. Quería saber ella quién era yo porque su hija le había gustado el muchacho. Decía un hermano que Ana le decía a su mamá: mamá, cómpramelo. Pero la verdad es que cuando uno se entera que alguien le ama, uno siente algo, ¿cierto o no es cierto? Siente algo y dice gracias, algo siente de bendición, algo muy hermoso. Y yo quiero que nosotros sepamos y a veces tomemos tiempo para no solamente saber de una forma filosófica o teológica que Dios nos ama, sino un momento de estar solos en la presencia del Señor y sentir el amor de Dios. Amén. Sentir el amor de Dios. Y cuando pensamos en el amor del Señor, decir: Dios verdaderamente quiere lo mejor para mi vida. Dios desea lo mejor. Dios está, como dice la palabra, el bien y la misericordia que vienen de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida. Todos los días nos van a estar siguiendo el bien y la misericordia de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos el corazón de Dios que nos ama, nos sirve de introducción a lo que yo quiero compartir. La primera cosa, hemos dicho, es que Dios desea que nosotros, porque nos ama, desea que tengamos vida eterna, ¿ok? Porque Dios nos ama, quiere que tengamos vida eterna. Ese es ese amor que quieres lo mejor para esa persona que tú aprecias. Así es Dios. Como Él nos ama, quiere que tengamos vida eterna. Y la tenemos cuando abrimos nuestro corazón y aceptamos a Jesucristo. Amén. Pero también Dios quiere, y esto yo lo digo porque yo he visto muchas personas que saben que Dios les ama, que aman a Dios, que tienen la seguridad de la vida eterna, tienen la vida eterna, pero no tienen la vida abundante, la vida en abundancia. O sea, el Señor no solamente quiere que nosotros tengamos vida eterna, sino quiere que tengamos vida en abundancia. Y esto es algo que se ha infiltrado entre las personas cristianas, y es una mentalidad de que, bueno, con que tengas vida eterna y algún día vas a andar en el cielo donde hay calles de oro, mar de cristal y puertas de perlas, está bien que aquí estés en escasez. Pero yo creo que el deseo del corazón de Dios es que nosotros tengamos vida eterna y vida abundante. Amén. Porque yo veo que hace tanta falta del entendimiento de la vida abundante. Yo creo que los que estamos aquí, si alguno no tiene la seguridad de la vida eterna, acércate con alguien, pregunta. Pero es tan fácil como decir: Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén. Pero una vez que tenemos esto, sería como que un papá o una mamá tuviera su bebé y dijera: wow, estoy tan contento que ya nació mi bebé y ahí lo dejo en la cuna. Pues no, queremos que haya una relación, queremos que haya una nutrición, una alimentación, un desarrollo en todas las áreas. Exactamente igual en nuestra vida en relación con Dios. Tenemos vida eterna, el Señor dice: ahora empezamos con la vida abundante. Tristemente, en muchas congregaciones lo que sucede es que la gente sigue hablando vida eterna, vida eterna, vida eterna. Y hay un montón de gente con vida eterna, 3, 4 que no la tienen, y siguen hablando de la vida eterna para que esos 3 o 4 lleguen a tener la vida eterna. Pero todos los demás se quedan sin la vida abundante. Por eso yo veo la importancia de enfatizar vida eterna y vida abundante. Y la vida abundante no viene en una forma automática que uno diga: pum, simplemente la tengo, sucedió y de repente todo se dio. Sino que es algo que legalmente lo recibimos, pero prácticamente tenemos que tomarlo, apropiarnos de ello.
¿ok? Prácticamente. Y la forma de apropiarnos de ello es conociendo los principios y los derechos que gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario tenemos. Dile que está a tu lado, tenemos derechos. No los tenemos porque hayamos hecho cosas buenas, los tenemos porque Él hizo cosas buenas. Amén. Porque Él pagó, porque Él, Señor Jesucristo, es nuestro Señor y nuestro Salvador. De esta área de la vida abundante es de lo que he estado hablando esta semana, lo que voy a seguir hablando esta semana y la próxima todavía, porque después vamos a hacer un fuerte énfasis para otras personas sobre la vida eterna. Pero ahorita hablamos de la vida abundante. ¿Cuántos aquí ya tienen vida eterna? Levanten la mano. Si yo tengo vida eterna, amén. Entonces, ¿cuántos les sirve aprender más sobre cómo tener vida abundante? Gloria al Señor. Entonces, eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso el Señor dice que nosotros seremos fructíferos cuando nosotros estamos recibiendo y permaneciendo en la palabra de Dios. La importancia de permanecer en la palabra de Dios. Y permanecer no es solamente que la conozca, que es por donde empiezo, pero es que la aplique, que la guarde. Y en la palabra de Dios, el día de hoy, yo quiero que, dado que el Señor desea que nosotros tengamos vida abundante, yo quiero contestar la pregunta: ¿cómo es que el 4% de las personas que hemos hablado, cómo es que un 4% de las personas en el mundo prospera tanto en expansión como en depresión? Y aquí tengo que explicar algo. En una forma natural, las cosas, vamos a decir, suben de precio. Eso es, hay una expansión, hay productividad, hay un auge económico, y de repente uno se da cuenta que hay dinero, ¿cierto? En la economía dicen, cuando empieza a haber construcción, quiere decir que hay dinero, hay dinero. Entonces uno empieza a darse cuenta que hay dinero en el mercado, hay dinero, a uno le llega, uno lo gasta, y hay movimiento, hay valor que se está agregando en las casas, en los terrenos, hay dinero. Pero hay ciertos momentos en que hay una depresión. Es relativamente fácil enriquecerse, vamos a decir, cuando nosotros estamos en una expansión. Prácticamente, de alguna manera uno compra una casa, un terreno, algo, empieza y como que hay facilidad de hacer dinero. Pero no toda la gente puede ganar dinero, puede enriquecerse cuando es al revés. Y de esto es lo que yo quiero hablar. ¿Cómo es que una persona, y uno escucha, hay gente que se hace rica no matter what? Todos digan no matter what. O sea, no importa lo que esté pasando, esas personas siguen haciendo. ¿Cuántos quieren saber cómo es esto? Yo le digo, Señor, dame sabiduría para poder explicarlo de una forma sencilla. Ok, voy a decirles primero lo que era la economía de Dios en su mente y en su corazón. Ok, ahorita luego le voy a hablar de la economía en el tiempo presente, por así decir. En el corazón de Dios, en la economía de Dios, al pueblo de Dios, Dios decía, ustedes son mis hijos, yo quiero el bienestar de ustedes, les voy a dar terrenos, les voy a dar tierras para que cultiven y hagan dinero y vivan y prosperen, les voy a dar, son mis hijos. Pero yo sé que de repente por malas administraciones o por lo que sea, puede ser que algunos de repente se vean en una situación de crisis económica o de liquidez. Entonces vamos a hacer una situación. Sí va a haber la posibilidad de prestarse dinero uno al otro, pero nunca ustedes van a perder las propiedades. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es que van a poder pedir prestado y van a poder prestarse entre ustedes, pero nunca van a dejar las tierras, pero solamente por la cosecha. Voy a decir, cada 50 años, si ellos le pidieron prestado a ellas, entonces ellas tendrán derecho a las cosechas de aquí a que llegue el año del jubileo, así le llamaban. O sea, por 49 años hay un ciclo, y en el año 50, ellas que tenían las tierras cultivando y sacándole provecho,
en el año 50 tendrían que regresarle a ellos porque son hermanos, porque son familia de Dios, porque son personas. Esto es el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quería que ellos se quedaran de por siempre pobres. Aparte, quería que ellos aprendieran disciplina y no gastaran o no pidieran más de lo que pueden pedir. ¿Ok? Entonces realmente no prestaban con riesgo de perder las tierras, solamente prestaban sobre la base de los cultivos que dejarían de tener, y ellos les prestarían dinero. ¿Qué es lo que sucedía? Como ellos sabían cuándo era el año del jubileo, decían: oye, pues faltan muchos años de aquí al jubileo, faltan 35 años. Entonces ellos recibían más dinero porque faltaban muchas cosechas de por medio. Ellos iban a beneficiarse hasta por 35 cosechas, podían beneficiarse. Pero si faltaban pocos años, entonces pues lo que prestaban era menos. ¿Por qué? Porque en el año del jubileo había que regresarle las tierras a ellos, porque eran de ellos. Eso es el corazón de Dios. Dios decía: yo no quiero que haya aquí gente pobre, pero sí que se discipline, que aprenda a disciplinarse, ¿verdad? Que aprenda de toda esta situación para que no le vuelva a pasar. La gente no se hacía pobre. ¿Por qué? Porque simplemente esta situación le hacía que se apretara el cinto por estos 5, 10, 15 años, vamos a decir, pero sus hijos, sus nietos no serían pobres porque regresarían a tener sus tierras, eran de ellos. Esto es la economía de Dios, esto es lo que está en el corazón de Dios. Sin embargo, bueno, aún las personas no solamente podían, digamos, depositar tierras, sino podían depositar sus propias vidas. Decir: oye, yo necesito todavía más dinero, yo voy a trabajar para ti. Y Dios le decía a estas personas: pero no los trates como esclavos, trátalos como si fueran tus hermanos, tus huéspedes que te van a ayudar, pero no los trates como esclavos. Son míos, decía Dios, y la tierra que ellos te están dejando que cultives también es mía. No se venderá a perpetuidad, así dice la palabra, o sea, no se va a vender de por siempre. Ok, entonces aún la persona que era del pueblo de Dios podía ofrecer su trabajo a cambio de algo de dinero, pero sin considerarse esclavo. Hasta ahí vamos bien, ok. Llega el año del jubileo, ellos son libres, los que pidieron prestado ya son libres y se les regresan sus tierras. Arrancamos otra vez de cero, ok. Ya con una experiencia, ya sé lo que me pasa si me gasto lo que no me debo de gastar, ya sé lo que pasa si no cultivo cuando debo de cultivar. O sea, hay una disciplina, esa es la economía de Dios. Pero nosotros en el tiempo presente no estamos en la economía de Dios en ese sentido. O sea, la gente no piensa así. El prestamista dice: yo le voy a prestar hasta donde yo vea, aún que no me pueda pagar. ¿Para qué? Para quedarme con la propiedad. O sea, las casas de prestamistas o la gente que presta, en el sentido estricto, lo que quiere es quedarse con la propiedad. El banco no le interesa que uno le pague el total de lo que metiste en la tarjeta de crédito. El banco realmente lo que quisiera es que nunca le pagues el capital para amarrarte y siempre estés pagando el interés. Porque no es el corazón de Dios, no es la economía de Dios, es el corazón del hombre, la economía del hombre. Y uno tiene que entender eso, porque eso es lo que nos hace saber que en el mundo, de alguna manera, cuando el ser humano no se guía por el modelo de Dios, la economía misma en un momento llega a tronar. Y voy a explicar esto. Esto lo acabamos de vivir nosotros y gente que yo conozco, ¿verdad? En el 2007, pero también se vivió en el 1930 y se ha sucedido varias veces. Uno ve una casa en Estados Unidos, que es más obvio porque hay mucho más estadísticas y es mucho más notorio ahí, pero lo que pase ahí pues afecta a todo el mundo, ¿no? Y a nosotros que estamos al lado, como dicen, si Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da gripa. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que de repente hacen un desarrollo, faltan casas, empiezan a construir casas y empiezan a subirle el precio, ¿no? La casa ya no vale $100,000, vale 120.
Ya no vale 120, vale 130. Ya no vale 130, vale 140. Y la gente dice, wow, están subiendo el valor de las casas. Yo ya tengo casa, pero me voy a endeudar con el banco que me preste dinero y yo voy a comprar una casa porque como quiere el precio va subiendo. Aparte yo puedo rentarla, saco la renta y con eso le pago al banco y al final de los años me voy a quedar con la casa. Y eso sucede por un cierto momento, porque la economía no se mueve en forma lineal, sino cíclica. Quiere decir, sube y al rato otra persona dice, wow, este lo compró en 120 y está ganando, pues yo creo que yo si la compro en 140 todavía seguiré ganando. Y viene otro y dice, pues yo creo que 160 y todavía seguiré ganando. Y el otro 180 y son las mismas tablarrocas y son las mismas tuberías y lo mismo. La casa no vale más, es nada más algo que es una euforia por ganar dinero. Entonces la gente va al banco, se endeuda y hace eso. En forma especial en la administración de Barack Obama se cometió un error tremendo, que es prestarle a la gente, pero parecía una cosa buena porque decían, oye, es que ustedes nada más le prestan a la gente que puede pagar. Dice, no, entonces ¿de qué manera vamos a ayudarle a la gente que no puede pagar, que no tiene un respaldo? Ahora yo doy una ley y ordeno que los bancos le puedan prestar a todas las personas aunque no puedan pagar. Pues sonaba muy bonito, ¿verdad? La gente dice, wow, los bancos van a soltar el dinero, nosotros vamos a comprar las casas y vamos a tener un crédito, ¿verdad? Pero esto se hace una explosión y llega un momento en que todas esas personas no pueden pagar. Ya no pueden pagar, los bancos no reciben el dinero y empiezan problemas tanto de las personas de las casas como de las personas de los bancos, y se viene para abajo todo. Y empieza a afectar al grado de que instituciones financieras de años monstruosas las truenan, o el mercado de los bienes raíces también. ¿Por qué? Porque la idea es que uno pide prestado en base a lo que uno puede pagar, no en base a lo que no puede pagar. Pero mucha gente no tiene la disciplina, no tiene la madurez para decir, oh, aunque me preste de más, yo no, porque no lo puedo pagar. Ah, no, pues si me presta para irme de vacaciones, pues me voy de vacaciones. ¿Y con qué vas a pagar? Pues no sé, pero ya por lo pronto lo bailado, ¿quién me lo quita, verdad? Porque es una mentalidad inmadura. ¿Ok? Entonces, en la economía que no entra y que no tiene previsto cuándo es el año del jubileo, se purga sola. O sea, va aguantando hasta que no aguanta más. Y personas que yo conozco que compraron la casa cuando estaba ya en lo más alto, que la casa ya no valía $300,000. O sea, ¿de dónde sacas que esa construcción que aquí en Tijuana nosotros te la podemos hacer por $70,000, tú me digas que nomás por cruzar la línea vale $300,000? Pues por muy bonita que esté en la calle no puede valer $300,000. Pero hay gente que no sabía eso y compra la casa en $300,000 porque dice, es que en los últimos 5 o 10 años las casas han estado sube, pero no saben que todo lo que sube baja. Y la cosa es que aquello que se acumuló a veces por 70 años baja en 4 años. Entonces la persona de repente dice, le debo al banco $300,000 y la casa por el mercado decayó y vale $120,000. ¿Conviene que siga pagándole al banco? Se le voy a pagar $300,000 por una casa que ya ahorita vale 120. No tiene caso. ¿Qué hago? Pierdo. No es que me quedo con la casa, es que la casa regresa al verdadero dueño, que es el banco. O sea, yo era dueño ¿de qué? De la deuda, mientras no pagara. Hay gente que dice, ya tengo casa. No tienes deuda. La casa no la tienes hasta que la pagues. Pero es que la gente no entiende. Dice, es que ya no pago renta, ahora ya soy dueño de casa. No eres dueño. O sea, vas a estar esclavizado 30 años, 20 años, 40 años. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que las cosas hay que saber en qué momento se compran y en qué momento se venden. Mamá decía, compra cuando te vendan y vende cuando te compran. Puede parecer, pues es demasiado lógico. ¿A qué te refieres? Es que cuando te compran,
Es porque la gente tiene interés de pagarte un precio más alto. Alguien viene y dice, yo te compro esta propiedad, tiene interés, va a pagar más. O sea, estás vendiendo alto. Y tú compra cuando te venden, que si la persona necesita vender, pues se va a bajar de precio. Viene ahorita a mi mente, Pancho Ochoa es el dueño de los pollos locos de todo el mundo, ¿ok? Un día me dice, Joel, quiero un terreno, les he platicado ¿verdad? ¿No les platiqué? Quiero un terreno frente al TEC de Monterrey. ¿Ya se acordaron? Entonces ya no les platico. No, sí les platico. Entonces, quiero un terreno frente al TEC de Monterrey. Todos estaban ocupados, pero en contraesquina había un terreno desocupado. Entonces yo busco al dueño, busco a los dueños. Los vecinos no me querían decir porque ellos también querían comprar ese terreno. Había un lavadero de carros que quería comprarlo, había otro lote de autos que también quería comprarlo. Le dije, oye, ¿quién es el dueño? No me querían decir, pero yo soy una bala. Finalmente encontré a los dueños. Ahí no decía que se vende, ahí no decía se vende terreno, ¿verdad? Pero Pancho Ochoa tiene mucha lana. Entonces yo agarro el teléfono y le hablo, me presento y le digo, usted no me conoce, a mí me informaron que ustedes son los dueños de tal propiedad. Quiero decirle, yo sé que el terreno no se está vendiendo, ahí no dice que se vende, pero yo quiero saber si hay una cantidad que ustedes estarían dispuestos a recibir por su terreno. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Un terreno que en aquellos años, hace 30 y tantos años, valía $100 el metro cuadrado. A la semana me dice, sí, se lo vendo en $180. Ahora, ¿era caro el terreno? $80, o sea, 80% más de lo que realmente se vendía en el mercado. Pero ya no hay más terrenos. O sea, o compras o no hay otro. Y aquí nos lleva, y ahorita voy a explicar lo de la palabra de Dios, pero aquí nos lleva a que cuando yo le digo, perfecto, $180, perfecto. Yo hablo con Pancho Ochoa, le digo, Pancho, el terreno, los terrenos ahí si hay alguien que venda terreno, más o menos está cotizado en $100 el metro cuadrado. Esta gente lo vende en 180, ¿ok? Tú puedes pensar que es muy caro, pero realmente ¿qué porcentaje es el terreno con respecto a toda la inversión que vas a hacer? Porque arriba le vas a poner una construcción que es la primera que te diseñaron, que van a ser 25 pollos locos en Japón, según me estás diciendo, y lo van a conocer en toda la República Mexicana y en otros países, porque en el TEC de Monterrey viene raza de todos lados. Entonces realmente ¿cuánto más es? Unos cuantos miles de dólares, más comisión para mí, ¿verdad? Y él piensa y dice, tienes razón, Joel, tienes razón. Pues lo compró. Años después, platico con él. Ese es el primer pollo loco que le hicieron drive-thru, imagínate. Dice, Joel, tú no te imaginas lo que subió de valor esa propiedad, porque se pone pollo loco en aquellos años, 30 y tantos años, y en la misma avenida al rato se pone McDonald's, Carl Jr., y empiezan a llenarse. Entonces esa propiedad de puro valor del terreno vale muchísimo más que $180 el metro cuadrado. Pero no solo eso, es de los pollos locos que más le venden, más dinero gana. Entonces lo que Dios quiere que nosotros veamos es saber y entender que hay ciclos. Es decir, en este momento que estoy comprando este terreno, ¿va para arriba o va para abajo? Esta casa, ¿va para arriba o va para abajo? Mi mamá decía, compra, invierte en aquello que no pasa de moda, no se echa a perder y no se devalúa. En eso puedes comprar. Por eso, mamá, yo todavía me decía, Joel, compra un terreno frente al TEC, compra un terreno frente al TEC, compra un terreno. ¿Por qué? Porque ella sabía que eso iba a ir para arriba de valor. Iba para arriba. Eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. O sea, esto que yo estoy comprando baja. Si yo voy a comprar un carro último modelo en la agencia, en el momento que yo lo saco, en ese momento, y yo lo quiero vender, no le he caminado nada, nomás lo saqué, firmé y todo, en ese momento pierde 20% de valor. ¿Conviene? No conviene, a menos que tengas mucha lana y digas tú, mucha lana, ¿verdad? Pero si no,
De acuerdo a un estudio, lo mejor es el siguiente año, o sea, cuando ya tuvo la mayor devaluación y cuando ya los defectos fueron corregidos por la agencia. O sea, lo mejor es, si tienes el dinero, un año de uso. Bueno, pero lo que Dios quiere es que nosotros veamos que lo que yo estoy comprando sube o baja, sube de valor o está bajando de valor. Y aquí entramos en algunas porciones de la palabra de Dios, porque de este joven hablando con su papá y le está enseñando y diciendo todo esto, le habla en Primera de Crónicas 12:32, y en Primera de Crónicas habla de los hijos de Isaacar y dice que eran gente entendida de los tiempos. Y yo me fui a una Biblia parafraseada que se refería a entendidos de los tiempos, y no es que tuvieran una bola mágica y supieran lo que sucede, pero eran personas que conocían la historia, y la historia de alguna manera les enseñaba qué decisiones tomar en el tiempo presente. O sea, ya había aquella familia que gastó lo que no debió haber gastado, que no cultivó cuando debió haber cultivado, que no barbechó cuando debió haberlo hecho, no trabajó y todo eso. Y yo vi lo que le pasó, conozco la historia y ahora tengo la sabiduría para saber qué se hace y qué no se hace con la tierra. Y ellos enseñaban a otras personas. Y la palabra Isaacar quiere decir un buen provecho. O sea, tener provecho. Quiere decir que cuando tú conoces lo que puede suceder, porque ya le pasó a otras personas, y tú evitas caer en ese pozo, tienes un buen provecho. Te va a aprovechar tener conocimiento. Por eso cuando uno lee, uno está sacando información. Claro, hay que saber qué estás leyendo, ¿verdad? Porque leer Mimín Pingüín y en Melinda Linda no te va a dar nada. O nosotros los guapos, pues no te va a producir nada tampoco. Pero si uno lee algo que alguien es una persona que tiene conocimiento y sabe, pues realmente en 5 horas tú puedes aprender lo que esta persona a lo mejor estudió en 5 o 10 años. Y uno saca por $10, por $5, dices tú, wow, tengo este conocimiento. Y es lo que la Biblia nos está diciendo, que seamos entendidos de los tiempos. Entonces, dice la palabra del Señor que cuando estas personas, cuando estamos en esta situación, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice que las riquezas de los inicuos o de los pecadores están guardadas para los justos, ¿ok? Así dice Proverbios 13:22. Las riquezas de los pecadores o inicuos están guardadas para los justos. Yo lo he escuchado por años, las personas que son muy de la línea así de la prosperidad y todo eso. No, es que yo voy a decir 4 veces y algún sonso me va a dar dinero y no sé qué, ¿verdad? Algún pecador se le va a caer la cartera y yo me la voy a encontrar y aleluya, ¿verdad? Porque estaba borracho y se le cayó la cartera y yo me la encontré porque yo amo a Cristo. Pero no es cierto. O sea, tenemos que entender cómo se hace esta transferencia, porque el dinero sigue existiendo. Por ejemplo, a nivel de la economía, el dinero sigue estando. Lo que pasa es que hay una transferencia, y cuando la gente ya no puede pagar y le quitan las casas, o cuando retiran los créditos, simplemente el dinero está en otras manos. ¿Ok? Está en otras manos. ¿Cómo se hace la transferencia? Hay lo que se llama la ecuación de transferencia de riqueza. Primero que todo, ¿qué es la ecuación de la transferencia de riqueza? En las situaciones de crisis, en las situaciones, digamos, de jubileo, vamos a llamarlo así, en que regresa el dinero a las personas, en esas situaciones que dice uno, ¿cómo es que esta persona, aún en la situación en que mucha gente no tiene lana, mucha gente de repente no tiene liquidez, no hay dinero, no tiene liquidez, cómo estas personas dicen, al revés, yo tengo mucha lana? Pues porque hubo una transferencia. No es que no hay dinero, lo que pasa es que ahora se quedó en las manos de ese 4% que entiende las situaciones y supo invertir en lo que sube, y cuando va bajando vende y se retira y guarda el dinero, y dice, cuando baje hasta mero abajo y vaya a subir otra vez, entonces lo vuelvo a comprar. Ahí la sabiduría. Es lo que le dijo precisamente el papá de Isaac a Isaac cuando el negocio de
¿cómo se llama? De cortar zacate que ya tenía en mercado y cuánta cosa. El papá le dijo, ya no va a producir, pero ya no va a subir más, véndelo. La mentalidad de uno es, oye, pues si todavía te está dando $400 al mes, pues quédate con ello. Pero el papá dice, no, véndelo. ¿Por qué? Porque si tú quieres ser rico, tienes que entrar en cosas que crecen. O sea, no nomás te dan dinero, sino crecen de valor. ¿Qué le pasó a Pancho Ochoa? No solamente gana por vender pollos, pero gana porque las propiedades se fueron para arriba. Le dijeron a Koch, el dueño de los McDonald's, porque los McDonald's no son los dueños de los McDonald's, es toda otra historia, pero le dijeron a este señor, él estaba dando una conferencia y le dice a la gente, ¿ustedes saben cuál es mi negocio? Y la gente dijo, pues claro, o sea, toda la gente dijo, pues claro, pues la venta de hamburguesas. Él estaba hablando a puros ejecutivos, a puras personalidades de negocios, una conferencia, y dijo, no, mi negocio fuerte no es la venta de hamburguesas, mi negocio fuerte son bienes raíces. ¿Cómo bienes raíces? Cuando una persona quiere comprar una franquicia de McDonald's, tiene que decir en qué propiedad la va a hacer y tienen que ser de las mejores propiedades de la ciudad. Entonces, ustedes se dan cuenta, exactamente enfrente del Secut, exactamente en contraesquina de Plaza del Río, está un McDonald's. Ok, el dueño cuando compró la franquicia, no solamente tuvo que dar una cantidad de dinero, tuvo que ceder el 51% del valor de su propiedad a McDonald's. Entonces McDonald's dice, yo lo que tengo es el 51% de las mejores propiedades de las mejores ciudades del mundo. ¿Cuál es su negocio? Las propiedades. Después, las papas. Pero es cierto. Entonces, es donde Dios nos quiere revelar esta sabiduría que viene en la palabra, que uno puede leer el texto y simplemente se le va de largo, ¿verdad? Pero voy a repasar, voy a ver un par de textos bíblicos. Repito, Proverbios 13:22 dice en la segunda parte, la riqueza del pecador está guardada para el justo. Hay una transferencia de riqueza del pecador al justo. Pero ¿a qué se refiere con el pecador y a qué se refiere con el justo? Isaac, cuando está hablando con su papá, le dice, pues nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús, dice la Biblia que somos justos ahora por la obra de Cristo Jesús. Entonces nos acredita o nos da la posibilidad de estar del lado correcto de la transferencia. O sea, si aquí hay una riqueza y va a pasar para acá, a este otro lado, ¿de qué lado queremos estar nosotros? ¿De dónde se va o a dónde se va? Todos digan, a dónde se va, ¿verdad? O sea, queremos que la riqueza no se vaya de nosotros, sino se venga a nosotros, porque la riqueza sigue ahí, la cantidad de billetes ahí está, la riqueza está, nomás que se mueve de un lado para otro. Y la sabiduría es dónde estar de acuerdo a la palabra de Dios de esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué aprendemos de aquí? En la Biblia dice en el Salmo 37, 21 y 22 de la siguiente manera. Dice así, Salmo 37, versículos 21 y 22. Dice así, el impío toma prestado y no paga. ¿Ok? Estamos hablando de finanzas. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Los benditos de él heredarán la tierra. Hasta ahí un momentito. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros vemos y combinamos este texto bíblico, los impíos toman prestado y no pagan. Los justos tienen misericordia y dan. Uno empieza a ver, ves en la palabra la profundidad de lo que significa. Y el impío o el pecador es la persona que toma prestado, pero se lo gasta. Pide prestado para gastar, ya no puede pagar. ¿Ok? El justo, si nosotros vemos en el hebreo ahí, cuando dice que tiene misericordia y da, quiere decir que también el justo puede pedir prestado. Nada más que el justo no pide prestado para gastar y quedarse sin dinero y luego no puede pagar, sino que el justo pide prestado para invertir. Y al invertir,
gana, tiene una ganancia y paga lo que debe, paga un interés, tiene misericordia con la persona que le prestó y aparte tiene ganancia y puede aún dar al que no tiene. Porque el justo no pide para gastar, el justo pide para invertir, para ganar de lo que uno tiene. Ahí vemos en la palabra de Dios algo, un principio de parte del Señor que dice: Joel, tú no estás en el tiempo de Israel donde yo los protegía con el año del jubileo. No estás con personas, pero ten el principio de mi corazón en la mente y en lo que tú hagas. Si tú vas a pedir prestado, no pidas prestado para gastar. Pide prestado si es que vas a invertir en algo que te va a producir para poder pagar interés y te ganes dinero para poder darle al pobre. ¿Queda claro? Ese es el corazón de Dios. Es el corazón del que dice: quiero que tengan abundancia. Amén. Quiero que tengan abundancia. Es lo que desea el Señor. Entonces decimos: ¿cómo es que el 4% prospera en expansión o en recesión o depresión? Pues porque el 4% sabe que la economía no es lineal, que esto de que la casa está sube y sube y sube y sube y sube, y que yo voy a pedir prestado porque aunque vale ya el doble de lo que pienso que realmente vale, pero yo estoy pensando que va a doblarse otra vez el precio, no es cierto. Entonces yo entiendo que la economía es cíclica, es como los pulmones, se expanden y se contraen. Entonces yo tengo que entender eso y decir: wow, ¿en qué momento estamos? ¿En qué momento estamos? El papá de Isaac habla con Isaac y le dice: Isaac, estábamos hablando antes del 2007, esto es real, un poquito antes. Dice: Isaac, de acuerdo a lo que yo alcanzo a ver, lo que yo veo en la economía, la situación económica, yo veo que se parece mucho a lo que pasó en 1930. Y yo creo que la economía está a punto de purgarse a sí mismo. La gente se volvió loca pidiendo prestado porque el banco está preste y preste y preste, y se le hace que las casas van a subir de precio en forma interminable. Pero yo creo que estamos muy cerca de que haya un desplome de valor. Wow, le dice: ¿qué hago, papá? Dice: ok, tú tienes las estrategias defensivas y las estrategias ofensivas. La estrategia defensiva es: deshazte de lo que va a bajar de precio de golpe. Lo que vaya a bajar, deshazte de ello, véndelo, ¿verdad? Y cuando tengas la liquidez y ya haya bajado de precio, la estrategia ofensiva es estar preparado con liquidez para comprar muy barato lo que la gente no pudo pagar. ¿Qué hace el banco? ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en nuestra economía actual? Los bancos vendiendo casas con, ¿cuál es la palabra? Adjudicadas. Exactamente. O sea, quiere decir personas que dijeron: yo agarré una casa y la estoy pagando, viene la depresión, se va para abajo, pierden las casas porque no pueden pagar, la casa regresa al dueño, que es el banco dice: a mí no me interesan las casas, mi negocio es el dinero, vendo la casa, yo con que le saque lo que le presté a estoy de acuerdo. La casa la había comprado a esta persona, no, pues que según esto vale $100,000, pero realmente esa casa construirla valía $30,000. El banco dice: a mí con que me quede mi dinero estoy bien servido. Agarra su dinero y ¿qué sucede? Se empiezan a vender miles de casas supuestamente caras al precio real, que es muy bajo o mucho más bajo. Esa es la realidad presente. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nosotros veamos. Lo que quizá uno dice: es que yo no estoy comprando y vendiendo casas y terrenos, pero el dinero que tenemos, ¿en qué lo gastamos? Algo que inmediatamente se deprecia. No, es que yo quiero comprar, el día que salga esta computadora yo la quiero comprar. Espérate, si tú te aguantas 6 meses va a bajar de precio. Las calculadoras actuales, la calculadora que ahorita vale $1, 1.50, con esas funciones, cuando salieron, yo llevaba estadística en 1970, por decir más o menos, valían $120. La misma, igual, más eran más grandotas porque no las sabían hacer tan chiquitas, eran un poquito más grandes, las mismas funciones, $120. El único que llegó a la escuela, al TEC, con una calculadora
fue el Maseco, o sea, el dueño de la Maseca, ¿verdad? El Maseco. Y de Banorte, ¿por qué? Pues porque tiene mucha lana. El Maseco llegó con una calculadora y sacó el examen de balazo, ¿verdad? Porque todo lo hacíamos a mano, pero él pues, rapidito hizo los cálculos. Entonces, ¿cuánto vale esa calculadora? $1. Entonces uno tiene que entender, compro, va para arriba o va para abajo, ¿verdad? Entonces eso entenderlo, o sea, tengo que analizar si lo que yo voy a comprar se va a devaluar o va para arriba, porque Dios quiere, todos digan, Dios quiere vida abundante para mí. Pero tengo que hacerlo en base a los principios de Dios, no en contra de los principios de Dios. En base a los principios de Dios. Es lo que Dios desea. Entonces, aquí es lo que vemos. Y el papá de Isaac le dice a Isaac, entonces ¿tú qué me recomiendas? Y el papá de Isaac le dice, tu casa va a bajar de precio. Ok, pero debo explicarte algo. Si lo que tú quieres es ganar dinero, vende la casa, quédate con dinero, paga renta 2, 3, 4 años, y cuando se desplomen las casas, por ese dinero te vas a comprar la misma casa y te va a sobrar dinero. Digo, o una casa mejor, pero te va a sobrar dinero. Puedes hacer eso. O si tú dices, es que yo estoy enamorado de esta casa y yo aquí quiero vivir los próximos 30, 40 años, pues tomará 30, 20, 40 años en que vuelva a subir de precio, ¿verdad? Pero quiero que sepas, finalmente vende la casa, se va a una casa de renta por 3, 4 años, hacen las cuentas, me va a costar tantos miles de dólares pagar renta, pero tengo el dinero. Cuando se desploman en el 2007, 2008 y 2009, se desploma el precio de las casas, él tiene dinero. Su misma casa la pudo haber comprado a mitad de precio. Es lo que Dios quiere. O sea, esa es la estrategia defensiva y ofensiva, saber de eso. O sea, Dios quiere. Si nosotros somos, no, es que yo soy un pobre venadito que habita en la serranía, pues síguele, ¿verdad? Síguele, sigue problemado. Pero Dios lo que quiere es que, como dijo el rey Salomón, dame sabiduría, Dios. Dame sabiduría. Porque si yo tengo sabiduría, yo sé qué hacer el momento. Yo sé qué hacer, sabiduría. Y es lo que Dios desea para todos nosotros. Vuelvo a decir, nuestra mente, y para los que estén grabando y lo vean, nuestro tema de la iglesia no es solamente hacer dinero, pero es parte del corazón de Dios. Que no estemos batallando, sufriendo, porque a Dios le duele. O sea, Dios, es cierto, Dios hace milagros, ¿verdad? Puede hacer milagros y sacarte el problema, pero Dios quiere que uno sea sabio y empiece a manejarse sabiamente. Amén. Sabiamente. O sea, no vemos realmente a la gente tomando decisiones en contra de Dios y luego diciéndole, Dios, resuélveme porque estuve haciendo lo contrario a lo que tú querías. Dios quiere que sepamos y hagamos lo que Él quiere. Entonces, si nosotros juntamos estos textos bíblicos, voy a decir otra vez el texto bíblico, pero en vez de decir la palabra inicuo o pecador, voy a decir la definición de eso, ¿ok? Fíjense, dice primero, el impío toma prestado y no paga. Entonces, impío igual a toma prestado y no paga, ¿ok? En el siguiente versículo dice, la riqueza del impío o del pecador está guardada para el justo. Entonces voy a ponerle lo que significa impío. Entonces, la riqueza del que pide prestado y no paga, porque pidió prestado para gastar y luego ya no pudo pagar, la riqueza, hay una transferencia. La riqueza de esa persona que pidió prestado y no paga, porque pidió prestado para gastar, no para invertir, está guardada. Lo que tenga, lo poquito que tenga, se lo van a sacar, ¿verdad? Está guardada para el justo. ¿Quién es el justo? Es aquella persona que supo guardar, decíamos, el manso que supo guardar sus recursos y no los gastó en su totalidad. Y tiene recursos para que cuando el banco está lleno de casas, de propiedades, de maquinaria, él puede comprar a centavos lo que vale dólares. Le dice el papá de Isaac a Isaac, Isaac, tengo un amigo chino en Brasil, llegó hace 70 años, sin dinero. Él empezó a hacer un negocio en Brasil y cuando él empieza el negocio,
pues había gente que le decía, no, pero ¿por qué no pides más dinero? Y eres demasiado conservador y todo. Y él decía, no, yo voy a ir creciendo a un paso sabio, no voy a pedir más de lo que yo puedo pagar, de lo que yo puedo ser responsable, de lo que yo puedo hacer producir. Porque uno dice, bueno, yo puedo hacer producir $100, pero no sé si yo puedo hacer producir $10,000. Entonces, bueno, es lo que yo puedo. Pero a los 70 años, estamos hablando de una historia de 70 años, este chino creó una empresa que en este momento vende $60 millones al año. Entonces le dice Isaac a su papá, ¿y cómo es que pudo el chino en 70 años, y claro, sus siguientes generaciones, lograr eso? Él dice, alguna gente criticaba al chino por extremadamente conservador, pero el chino dice, yo nunca pedí prestado lo que yo no podía hacer que se multiplicara. Y siempre fui conservador en ese sentido. Pero ¿qué pasó con todas mis competencias que estaban en la misma industria, que se endeudaron con el banco para comprar maquinaria cuando estaba a un punto de desplomarse el valor de las cosas? Cuando de repente dices tú, wow, yo compré esto en dólares y de repente se devaluó y ahora debo dólares y el peso vale mucho, muy abajo. Dice, ¿qué sucedió? No solamente compré la maquinaria de mi competencia muy barata de parte del banco que se las quitó, sino me quedé con el mercado que ellos habían trabajado porque ya no lo estaban atendiendo. Entonces, ¿qué le pasó a él? Pudo ser sabio, manso, guardar recursos, no ser una persona gastadora ni bluff, andar de bluff y cosas por el estilo, sino que él fue sabio y puede lograr tal cosa. Es lo que Dios quiere, que nosotros sepamos, tengamos el carácter de Cristo. Acabo de hacer una página en Facebook que voy a estar subiendo de los rasgos del carácter, y había puesto carácter con clase, porque C, 3 Cs. Pero hoy en la madrugada me venía a la mente y dije, no, creo que carácter con clase no debe ser, es carácter con Cristo. Amén. Carácter con Cristo, o sea, con Cristo mi carácter tiene que ser modificado. Con Cristo mi carácter tiene que ser mejorado. Con Cristo mi carácter tiene que ser encauzado. La presencia del Señor en mi vida tiene que hacer algo en mi forma de ser, en mi forma de hablar, en mis decisiones. Carácter con Cristo. Mensajes de 10 minutos, 5, 7 minutos, que cada uno de los rasgos, y que se queden ahí, porque serán parte de la clase del segundo nivel de Academia de Liderazgo. Si Academia de Liderazgo, los que ya acabaron Academia de Liderazgo, vamos a abrir otro nivel que serán igual tres niveles, ¿verdad? Y el primero será relacionado con conectarse, el segundo con crecer y el tercero con cooperar. Entonces, en ese de crecer, ahí estará todo eso para que uno pueda escucharlo y aprender. Le dice Isaac a su papá, papá, qué bendición que tú velas por nosotros, mi esposa, por mí y por mis hijos. Qué bendición, y que tienes sabiduría para coacharnos. Y yo pensé, de seguro cuando yo predique esto, la iglesia va a decir, pastor, qué bendición que usted Pero yo le doy gracias a Dios. Yo siempre le digo, Señor, tú guíame en lo que yo lea, en lo que yo aprenda, porque tú sabes que yo lo voy a compartir. Si es de bendición, yo lo voy a compartir. ¿Para cuántos es de bendición esto? Amén. Es lo que Dios nos quiere llevar. Y quizá algunos lo aprendimos ya más grandes. Yo, gracias a Dios, mi mamá desde muy chico me empezó a enseñar. Pero algunos más grandes, bueno, esto es lo que le vamos a transmitir a la siguiente generación. Amén. Es lo que le vamos a pasar a la siguiente generación. El deseo del corazón de Dios. Repito una vez más. Dice, la riqueza del que pide prestado y no paga está guardada para el que tiene misericordia, o sea, para el que pide prestado pero sabe pagar de más y aún ganar para poder darle al que tiene necesidad. Dios hace algo sobrenatural. En Proverbios 30:25 dice, las hormigas preparan comida en el verano. Las hormigas preparan comida. ¿Qué es lo que está enseñándonos? Entienden las estaciones. Esto es muy importante. Obviamente, a mi edad no puedo ser
vamos a decir, si yo tuviera 30 años, a lo mejor yo sería un poquito más atrevido en mis inversiones. Pero a mi edad yo tengo que pensar, porque la Biblia dice que el justo deja herederos a los nietos. O sea, yo tengo que pensar cómo guardar, disfrutar con mi esposa nuestros años que queden, pero guardar para que no solamente mis hijos, sino mis nietos reciban bendición. ¿Cuántos quieren? A lo mejor ni están casados, dicen: yo quiero que mis hijos y mis nietos reciban de mi vida. Amén. Eso es lo que Dios desea para nosotros. La hormiga nos enseña a entender las estaciones de la vida, entender lo que Dios tiene. Le dice el papá de Isaac, cuando le dice a Isaac qué es lo que tiene que hacer, que le dice: vende para que tengas dinero, liquidez para comprar. Y la segunda cosa le dice: ¿sabes una cosa, hijo? Cuando hay situaciones de crisis, como sucedió en ustedes saben, en estos años, hace poquitos años, lo que estamos aquí, la mayoría lo entendemos y lo vivimos. La gente desarrolla la creatividad y las ideas. La gente empieza a pensar: ¿y qué hago? No, pues voy a empezar a hacer de mi casa una empresa. ¿Qué hago? Pues voy a inventar esto, voy a hacer aquello, voy a empezar un negocio. Empiezan las personas a crear tecnología, crear procesos, crear. Dice: tú puedes invertir en lo que es en este tiempo en que viene para abajo. Habrá gente que se desarrolla su capacidad. Tú puedes invertir en ellos, en sus ideas, en su tecnología, porque esto va para arriba. Esto va para arriba. Entonces nosotros entender eso de parte de Dios. Dios nos ama, Dios quiere vida eterna para nosotros, pero no solamente quiere vida eterna para nosotros, Él nos ama y quiere vida abundante para nosotros. Amén. Él es bueno. Dar un aplauso al Señor. Dile: gracias, Señor. Dos cosas me llaman la atención de Isaac y de Raquel que puedo ver en la historia de ellos. Dos cosas. La primera de ellas es: todos dicen: vamos a preguntarle a papá. Y le preguntan al papá y dice: y vamos a preguntarle a Dios. Es la sabiduría, decir: Dios, guíame, enséñame. Pero aún la Biblia dice que las mujeres mayores enseñan a las más jóvenes. La palabra de Dios nos enseña, y esto puede parecer un poco raro para nosotros, pero la sabiduría de ayuntar un buey viejo a un buey joven. O sea, la experiencia que tiene esta persona que ya caminó 10 años adelante de nosotros o 20 años adelante de nosotros. Yo les he comentado que cuando yo me casé y yo me di cuenta que yo crecí en una casa que no había papá y mamá, yo tenía que aprender cómo el esposo trata a la esposa y la esposa al esposo. Y yo tuve que aprender de 3 parejas. Dije: esta y esta y esta pareja a mí me gusta cómo se tratan y yo voy a aprender de ellos. ¿Qué estaba yo haciendo? Sacando experiencia de gente que iba 10, 15 años adelante de mí, aprendiendo. Es lo que dicen ellos: voy a aprender de otra persona. Yo creo que es importante que nos enseñen, pero nosotros llegamos a una edad en que nosotros tenemos que aprender a aprender. Aprender a aprender. Voy a aprender. La segunda cosa, que Isaac y Raquel, que ya apartaban, antes de esto ya apartaban $10,000 para estar mandando a Uganda a la gente. Obviamente cuando ellos venden hay una ganancia, y ellos, dice, obviamente aumentamos el diezmo que le damos a Dios. Nosotros no diezmamos. Quiero explicar esto porque pudiera ser que alguien no entienda. Uno no necesariamente diezma por todo lo que gana, sino, por la venta, sino por la ganancia. ¿Ok? Quiere decir que si yo tengo $100 y yo compro 100 costales de maíz, voy a decir una cosa, y luego vendo los 100 costales de maíz y gano $110, ¿ok? Yo no doy diezmo de los $110, doy diezmo de los $10, o sea, de la ganancia, porque si no, entonces me estaría descapitalizando cada vez que vendo, ¿sí? O sea, Dios lo que ve es cuánto ganaste, de la ganancia. Y yo veo en Isaac y en Raquel que Dios los va prosperando, porque no solamente piensan en lo que ellos reciben, sino ellos piensan lo que ellos dan
para la gloria de Dios. Amén. Lo que ellos dan para la gloria de Dios. Tengo que mencionar esto último. ¿Se acuerdan de Bill, aquel muchachito que ayudó en las máquinas a Isaac? También ya estaba casado con Sue y él no entendía. Endeudado siempre, él en el club de golf, carros último modelo, porque él era un ingeniero, ganaba dinero, siempre endeudado. Finalmente, cuando el papá le dijo a Isaac: Isaac, vende, es tiempo de vender porque se van a desplomar los precios. Invita a Bill y Sue a Isaac y a Raquel a cenar y le dice: estamos bien emocionados. ¿Por qué? Porque finalmente acabamos de pedir prestado al banco para comprar 2 casas y vamos a rentar. Mi abuelo murió, nos dio un dinero y lo vamos a invertir. Ya tenemos un asesor de la casa de bolsa, que claro, ellos siempre te van a decir: invierte, métele, porque ellos ganan comisión. Y le dice Isaac: Bill, quiero decirte que este no es tiempo de hacer lo que tú estás haciendo. Y dice: oh, Isaac, finalmente hice lo que me dijiste por tantos años, y ahora que lo hago, dice, ¿por qué haces llover sobre mi desfile? Quiere decir, ¿por qué me aguadas la fiesta? Dice Isaac: me quedé callado mejor, porque él no iba a entender. Pensaba que yo estaba pues criticándolo, pero realmente ya no era el momento de hacer lo que yo le dije que hiciera hacía 20 años. Ya era el momento al revés. Al final, literalmente, Bill y Sue perdieron la inversión que hicieron y perdieron las casas. Dios desea que nosotros tengamos, y Bill y Sue también cristianos, Bill y Sue también cristianos, también amando al Señor, pero ignorantes de los principios de la vida abundante. Ignorantes. Yo declaro en el nombre de Jesús que nadie que yo pastoree va a ser ignorante de los principios del Señor.